Bien, en este tutorial vamos a revisar cómo podemos nosotros convertir en código el ejemplo que veníamos trabajando en la clase. Recuerden que estamos basándonos en un diagrama de UML, un diagrama de clases UML para poder ese código o más bien ese análisis llevarlo a código. En estas clases estaremos utilizando Java para entender un poco más a profundidad con este lenguaje el tema de las clases y luego iremos probando con otros lenguajes. Para poder trabajar con Java lo que vamos a necesitar es estas dos aplicaciones. Primero el Adobe OpenJDK, que lo podemos encontrar en adobeopenjdk.net y de aquí podemos descargar la versión 11. ¿Sí? Esto lo podemos descargar y lo podemos instalar. ¿Sí? Primero el Adobe OpenJDK y luego el IntelliJ IDEA. Estos dos links están en la diapositiva que está subido al aula virtual y lo pueden acceder de ahí directamente. Entonces, recuerden, primero instalamos el Adobe OpenJDK y luego el IntelliJ IDEA que estaremos utilizando como ítem de desarrollo. Listo. Una vez que ya tengamos esas dos aplicaciones, vamos a abrir el IntelliJ IDEA y vamos a crear un nuevo proyecto. En la primera pantalla del IntelliJ me da esta opción de New Project. Vamos a seleccionarle ahí y vamos a seleccionar la primera opción, la opción de Java. Aquí hay algunas opciones que me permite desarrollar el IntelliJ IDEA, pero por el momento vamos a trabajar con Java, simplemente con Java, para ver el proceso base, digamos. Como les mencionaba anteriormente, Java o más bien IntelliJ IDEA trabaja con el JDK del Adobe OpenJDK. Entonces nosotros podemos seleccionar aquí. Les había sugerido que le instalen directamente para no tener que esperar. Podríamos descargar aquí, ¿no? Sino que a veces se suele demorar mucho más. Entonces es recomendable primero instalar por separado y luego seleccionar nada más la versión que ya detecta el sistema operativo. ¿Sí? Puede detectar aquí o puede detectar acá. Aquí dice SDKs detectados, lo podemos seleccionar. Entonces aquí por ejemplo yo tengo el Adobe OpenJDK, la versión 11. ¿Sí? O si es que ya está acá arriba, mejor, para evitar descargar, porque a veces suele demorarse mucho más. Pero en el último caso, si no tienen, lo pueden descargar. Pero la recomendación, vuelvo y repito, es que la tengamos instalado antes de nuestro equipo. Por eso les pasé los dos links. ¿Sí? Entonces, seleccionamos la versión 11 y damos en siguiente. Aquí no seleccionamos nada. Esto trabaja como con un template básico, pero por el momento solo vamos a inicializar el proyecto nada más. Aquí le vamos a colocar un nombre. Aquí sugiero que seleccionen un lugar donde ustedes vayan a ir creando los proyectos. ¿Sí? Obviamente luego esto vamos a enlazar con en repositorio en Git, pero de todas maneras vayamos organizando los proyectos. Aquí vamos a colocar el nombre del proyecto o los nombres del proyecto. Generalmente vamos a colocarle todo en minúscula y en este caso vamos a colocarle un nombre que contenga dos palabras y esas dos palabras tienen que ir separado con una raya media. ¿Sí? Solo para el nombre del proyecto. Igual a lo largo del desarrollo de este tutorial les iré indicando qué notación vamos a ir utilizando. Como les había indicado, ustedes quedaron en investigar el tema de la notación o de la convención de nombres que utiliza Java. Ya les había adelantado algo que utiliza Camel Case, pero hay diferentes formas de aplicar Camel Case, entonces eso ustedes deben tenerlo claro ahí. Entonces voy a colocarlo clases OML y le voy a dar en finalizar. Aquí me dice que si lo voy a crear, le pongo sí. Me dice que no existe la carpeta que seleccione, pero si necesito crearle, de ahí clic. Listo, está ya creado. En la parte izquierda aquí en el IntelliJ nosotros nos vamos a encontrar con el proyecto, ¿no? En este caso, dentro del proyecto nosotros vamos a seleccionar eh, o vamos a encontrar
algunas carpetas. En la carpeta que más vamos a trabajar nosotros es en la carpeta SRC, que es donde va a estar el código. SRC es un acrónimo de source, que es donde va a alojar todo el código que vamos a escribir. ¿Sí? Ahora, recordemos, nosotros estamos trabajando como base en este diagrama, en un diagrama de clases, en donde tenemos 2, 4, 6 clases. En este tutorial o la tarea que está designada, que pueden basarse en este tutorial, es crear cada una de las clases por separado para luego ver las relaciones que tenemos en cada una. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a crear las clases. Antes de esto, nosotros debemos crear una clase principal, que va a ser una clase que inicie cuando el compilador de Java ejecute nuestra aplicación. Entonces, aparte o a más de estas 6 clases que tenemos acá, vamos a crear una clase llamada principal. Esta es la primera, la que va a tener un método, o el método main, que es el que necesita Java para ejecutar sus aplicaciones. Entonces, vamos a crear primero esa clase. Entonces, si le damos clic derecho en SRC, le ponemos nuevo y vamos a seleccionar la opción de Java Class. ¿Sí? Listo, aquí vamos a colocarle el nombre. Aquí de nuevo, ustedes lo van a aclarar un poco más en la investigación de la convención de nombres, pero Java utiliza en el nombre de las clases una notación o una convención que se llama upper camel case, ¿sí? Que dice que todos los nombres o el nombre de la clase debe empezar en la primera letra mayúscula y las siguientes en minúscula, ¿sí? Así, ¿listo? Seleccionamos en class, doble clic y se nos va a crear la clase, ¿sí? Aquí está la estructura básica o la definición básica de una clase. Nótese aquí que tenemos dos palabras clave: public, que nos indica quién nomás puede acceder, en este caso es público, y la palabra reservada class y el nombre de la clase. Y luego de eso abrimos y cerramos llaves. Dentro de las llaves vamos a crear nuestro código. Como esta va a ser la clase principal, debe contener el método main. Y el método main es aquel que el compilador de Java busca para poder ejecutar la aplicación. ¿Sí? Recuerden que este código .java va a ser enviado a un compilador que se instala junto con la JDK, y este compilador lo primero que va a hacer es buscar cuál de las clases que va a estar en nuestro proyecto tiene el método main. Entonces, en este caso, es la clase principal. Nosotros podemos declarar la clase principal conforme la firma de los métodos en Java me dice. Entonces, en Java me dice que debo colocar un modificador de acceso. Luego del modificador de acceso, en Java me dice que para que este método pueda acceder desde cualquier lado, tengo que declararle también como estático. Luego, todos los métodos debemos indicarle si devuelven algo. En el caso del método main no devuelve nada, y para eso se utiliza la palabra void. Y de ahí va el nombre, le pongo main, ¿sí? Y bueno, aquí van los parámetros que inicializa un proyecto en Java. Pero el IntelliJ IDEA aquí nos ayuda para escribir mucho más rápido. Si nosotros escribimos main, nos salta ya una ayuda para nosotros solo darle doble clic o darle un enter y se nos genera ya el código, ¿sí? El IntelliJ IDEA ya identifica que nosotros queremos crear un método principal. A ver, vamos a hacer un poco más grande la pantalla. Acá, no, en settings, en editor, en font, me parece que ya, listo. Aquí voy a poner como que en 18. Listo, ahí está mejor. Bien. Entonces, bueno, aquí ya podemos escribir el código, ¿no? Recuerden que ustedes ya conocen, ya trabajaron con Java, ya sabemos cómo declarar una variable entera. Ahí les pido por favor repasar las variables primitivas y primitivas y las variables tipo objeto. ¿Sí? Por favor recordar eso para tenerlo ya listo para la siguiente clase. Entonces aquí podemos definir todo. Nosotros para probar podemos hacer un south y decir esta es la clase principal. La clase
principal, ¿sí? Y podemos probar. Clic derecho, run, ¿sí? Recuerden aquí que la clase abarca o sostiene al método, ¿sí? Entonces los métodos siempre van a ir dentro de las clases. Fíjense ahí, la llave de la clase donde inicia, donde termina, y el método donde inicia, donde termina. Nosotros acá podemos crear más métodos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está. Ya está ejecutado, dice esta es la clase principal, se ejecutó correctamente, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos crear métodos, ¿no? Nosotros podemos crear aquí un método sumar, por ejemplo. Entonces, así mismo, en la diapositiva está agregado una descripción de cómo funciona, o una descripción de la firma de un método, ¿sí? ¿Qué nomás compone un método? El modificador de acceso, el dato que devuelve, el nombre y los argumentos, ¿sí? Entonces vamos a repetir nuevamente un método suma. Entonces para eso primero modificador de acceso, ¿sí? Si devuelve o no, en el caso de la suma va a devolver un entero, devolvemos un entero, el nombre de la, del método, ¿sí? Y los parámetros o los argumentos que recibe. Asimismo, así como el método main, hay que abrir y cerrar paréntesis. Todo método que vayamos a crear tiene que abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Y aquí en los argumentos, si vamos a sumar dos números, entonces vamos a recibir un número 1 o un número A, que va a ser entero, y un número B, que va a ser el otro parámetro que vamos a recibir, el otro argumento, ¿sí? Ahora, aquí hay un tema, me está diciendo que aquí hay un error. Me dice que el IntelliJ IDEA ya detectó que este método devuelve un valor, pero que yo no tengo nada devuelto. Entonces yo tengo que retornar un valor, ¿sí? Tengo que retornar un valor, ¿sí? Entonces aquí puedo yo retornar directamente el valor de A más B. Puedo hacer eso. Y al final punto y coma. Y listo, con eso ya puedo hacer. O en su defecto yo puedo primero definir una variable, a ver, que va a llamar R de resultado. Esta variable R va a ser la suma de los dos valores que están ingresando acá, que va a ser A más B, punto y coma. Y yo puedo retornar la R, ¿sí? Así. Entonces, también es válido esto, ¿sí? Pero de una forma más rápida, como es un ejemplo pequeño, vamos a retornar directamente el valor, que es lo mismo, solo que acá está más a detalle. Bien. Ahora, nosotros para probar esto de aquí necesitamos ejecutar esta función, ¿sí? O este método, ¿sí? Función y método son digamos que términos similares, ¿sí? Se refiere a un pedazo de código que hace algo específico, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos llamar a la suma, ¿sí? Y asimismo aquí podemos tener el camino largo. Asimismo podemos declarar una variable que se llame, por ejemplo, int resultado o r, ¿sí? Y que el resultado va a recibir lo que devuelve este método de aquí, ¿sí? Entonces, en este caso voy a devolver suma, y a su vez a la suma le voy a pasar ya los dos valores. Aquí puedo pasar los valores directamente, por ejemplo 3 y 5, ¿sí? Y con eso ya debo poder ejecutar. Sin embargo, aquí me está mostrando un error que únicamente se da en las clases que contienen el método main. Me está diciendo que yo no puedo acceder o estoy tratando de acceder a un método que comparte con la clase donde está el método main, ¿sí? Y para yo poder acceder debo agregarle después de public static, pero es únicamente en esta clase, no como de ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya me desaparece el error. Ahora, para poder saber que esto está funcionando, yo podría mandar un system out print ln, ¿sí? Y para eso también el IntelliJ IDEA me da una ayuda que es el south. Yo pongo south, puedo colocar aquí el resultado y puedo colocar aquí concatenado el valor de R, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? R va a obtener el resultado de este método. Este método lo que va a hacer es recibir dos valores dentro del método, va a sumar los valores y va a regresar esos valores, ¿sí? Entonces, el resultado de esto de aquí va a retornar un valor que en este caso va a ser 8, y se va a asignar ese valor a la R. Y nosotros tenemos que ver ese resultado acá. Entonces, probemos run.
y listo, el resultado es 8, ¿sí? Ahora, otra cosa que yo puedo hacer también aquí es, en vez de colocar directamente los valores, puedo definir variables, ¿no? Puedo colocar aquí, por ejemplo, y número 1 igual a 3, por ejemplo. Y aquí ya no le voy a pasar el 3 directamente, sino voy a pasar el número 1. Y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Puedo seguir utilizando esas bases de programación para trabajar con variables y no con valores. Esto en programación se llama mucho valores hardcodeados, ¿no? Valores que se ponen directamente a un valor. Cuando en programación eso no es una buena práctica, ¿sí? Debemos trabajar la mayor parte con variables, ¿sí? Listo, esto nada más una explicación breve para explicarles cómo funciona el método como tal, cómo está estructurado un método, ¿sí? Digamos que yo no quiero devolver nada. En el caso de que yo no quiero que devuelva nada, puedo utilizar void, por ejemplo, que no devuelve nada, ¿sí? Entonces, esas opciones ya las vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura, ¿sí? Ahí seguir revisando opciones que puedo tener. Obviamente aquí también los parámetros pueden o no ir ningún parámetro, puede ir así o puede ir más parámetros, no necesariamente dos. O puede ir también un entero, un string, un boolean, cualquier tipo de dato puedo pasarle como parámetro, si no necesariamente solo enteros. Va a depender de qué, de la operación que yo haga. Digamos que a la operación yo quiero crear un nuevo usuario, por ejemplo, entonces no lo voy a pasar solo enteros, voy a pasar tal vez un string que me permita guardar sus nombres, ¿sí? Listo, entonces vamos a dejar esto eh, hasta aquí, ¿sí? Para que solo esta sea la clase que permita arrancar nuestro proyecto. Ahora, vamos a crear las clases, las que están señaladas. Aquí vamos a revisar. Nosotros vamos a ir creando cada una de estas clases, pero yo aquí les voy a colocar una clase de ejemplo, ¿sí? Una clase distinta, ¿sí? Listo, entonces yo aquí voy a trabajar con una clase, así mismo me regreso acá al SRC y voy a crear una nueva clase, ¿sí? Y voy a crear una nueva clase que se llame vehículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a colocar vehículo. Recuerden, lo que me dice Camel Case es que el nombre de las clases de Java deben empezar con mayúscula, ¿sí? Vehículo. Listo. Entonces, de nuevo acá tenemos ya la estructura base de una clase, las dos palabras clave en Java para permitir definir una clase, el nombre de la clase y las llaves de apertura y cierre. Y dentro de esto vamos a crear métodos y atributos y métodos. Recuerden, nosotros teníamos la estructura de un método, más o menos que era un rectángulo que estaba dividido en tres partes, ¿sí? Más o menos ahí. Y cada parte correspondía al nombre, a los atributos y al comportamiento o métodos. Esto de aquí tenemos que llevarlo acá al código, ¿sí? Estas tres partes. Entonces vayamos señalando. Vamos a borrar esto para que no nos tape. Listo. Entonces, vamos a imaginar que esta clase de vehículo tiene tres atributos. Tiene un placa, color y marca, ¿sí? Entonces, nosotros podemos definir aquí como cualquier variable en Java. Entonces, puedo colocar, por ejemplo, string placa, ¿sí? Puedo colocar string. Recuerden que el string ya no es un tipo de dato primario, sino uno, primitivo, sino uno de objeto, por eso es que inicia con mayúscula, ¿sí? A diferencia de un entero, por ejemplo, que podemos colocar int en minúscula, ¿no? Ahora, era placa, marca, quizás podemos colocar el año, ¿sí? Entonces vamos a colocarle como entero, int, vamos a colocar year, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Entonces aquí están los tres atributos, ya está la primera parte de una clase. Ahora lo que necesitamos también es crear sus métodos, ¿sí? En el caso de un vehículo quizás un método puede ser si es que está matriculado o no, ¿sí? Entonces podríamos crear eso de ahí, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir aplicando las diferentes formas.
Entonces aquí vamos a definir un método. Asimismo, acuérdense que por convención se dice que los atributos deben ser privados y los métodos públicos. Entonces un método debe ser público. En este caso no va a devolver nada, ¿sí? Porque solo vamos a mostrar un mensaje. Va a ser aquí está matriculado o es matriculado. Vamos a colocarle como si es matriculado. ¿Sí? No va a recibir ningún parámetro, ¿sí? Y va a abrir y cerrar las llaves, y dentro de esto va a estar el comportamiento de este método, ¿sí? Y aquí lo único que vamos a hacer es un south, y le vamos a decir el vehículo está matriculado, ¿sí? Listo. Entonces, ahora ya tenemos definido esta parte. Así como les decía que hay una convención que nos dice que los métodos de las clases deben ser públicas, recuerden que los métodos, la recomendación es que los métodos, o los atributos, perdón, más bien, los atributos de la clase deben ser privados. Entonces, ¿cómo le hacemos privados a estos? Colocándole la palabra private antes, a los tres. Entonces, ponemos private, 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 ¿sí? Listo. ¿Qué quiere decir con private? Que ninguna clase desde afuera va a poder acceder a estos valores. ¿Sí? Ya le vamos a hacer una prueba después, ¿sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos definido el nombre de la clase, tal cual como tendríamos nuestro ejemplo, ¿no? El nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿sí? Eso es, en resumen, la estructura de una clase que vimos anteriormente en UML, ahora lo estamos viendo en Java, ¿sí? Listo. Ahora, hay que probar esta clase, ¿sí? Otra de las cosas que siempre las clases necesitan es un constructor, ¿sí? Y el constructor es un método que se ejecuta al mismo tiempo de creada la clase, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto también, pero primero vamos a probar que esto de aquí esté funcionando desde la clase principal. Entonces aquí vamos a hacer un llamado o una instancia. Vamos a recién a crear una clase llamada vehículo. Instancia de la clase vehículo, ¿sí? ¿Cómo instanciamos una clase vehículo? Es como si estuviéramos declarando una variable, ¿sí? Recuerdan, si yo quiero, por ejemplo, hacer una variable que se llama nombre, le defino de esta manera, ¿sí? O si es que quiero definir, por ejemplo, un vector, hay una forma también de definir un vector. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los vectores, por ejemplo, teníamos que declarar el vector, ¿sí? Y le colocábamos el nombre, por ejemplo, el vector números, ¿sí? Y teníamos que utilizar una palabra new, ¿sí? Y esa palabra new me permitía instanciar un vector, ¿sí? Entonces es algo muy parecido a lo que vamos a hacer acá. Acá vamos a ver, se me fue. Acá vamos a asimismo, primero definir el tipo de dato. En este caso, nuestro tipo de dato, si hiciéramos la comparación con definir una variable, sería el nombre de la clase, en este caso vehículo, ¿sí? En este caso vamos a crear un objeto. Acuérdense que esto de aquí es ese molde que nosotros hemos obtenido a partir de la observación de un objeto. Nosotros, a partir de observar un vehículo de la vida real, creamos este molde llamado vehículo ya en Java, y a partir de aquí vamos a crear múltiples objetos que van a ir variando sus propiedades, ¿sí? Entonces vamos a crear nosotros el primer objeto a partir de una clase. Entonces ponemos vehículo, ¿sí? Y aquí ya el IntelliJ IDEA nos ayuda, me dice que hay una clase llamada vehículo, ¿sí? Aquí le voy a poner el nombre, puede ser, vamos a colocarle carro 1. Vamos a colocarle así nada más. Un vehículo es un carro 1, solo un nombre cualquiera. Y aquí le vamos a colocar igual a new, y cuando le demos un espacio automáticamente me va a dar la opción el IntelliJ de seleccionar vehículo, porque ya identificó que es de este tipo, ¿no? Y aquí le hacemos un punto y coma. Notemos aquí
que aquí recuerdan que cuando revisamos el UML, yo les decía que todos los métodos tienen aquí por ejemplo el método de contar tiene abre y cierra paréntesis al final. Nosotros decíamos que cada vez que veamos paréntesis quiere decir que se está refiriendo a un método, ¿sí? En este caso, cuando nosotros instanciamos un nuevo vehículo o creamos un nuevo vehículo a partir de la clase vehículo, nos va a pedir ejecutar de forma automática un método, y este método se llama el método constructor, ¿sí? Entonces este método, cuando nosotros creamos, se ejecuta directamente ese método y tenemos que hacer algunas acciones ahí, ¿sí? Eso ya vamos a ver luego, pero nada más le damos ese detalle. Ahora, nosotros vamos a probar que el método que habíamos creado esté funcionando. Entonces vamos a colocar carro, punto, y nos va a decir qué métodos nosotros tenemos al alcance. Si se fijan ustedes, es matriculado, está como que en más negrita, ¿no? Porque ese es el método que nosotros creamos por nosotros mismos. Aparte de eso, eh, todos los métodos tienen automáticamente otros métodos que se carga automáticamente. Bueno, no es tan automático, sino más bien esto obedece a la estructura de Java y de algunos lenguajes de programación que siempre tienen un objeto padre de todos. Entonces ese objeto padre, cuando uno crea un objeto, automáticamente hereda de su objeto padre. En este caso, en el caso de Java, ellos tienen un objeto padre llamado object, ¿sí? Entonces de ahí es que asoma esto de ahí. Pero por lo pronto nosotros vamos a utilizar solo este de aquí. Hasta aquí debería funcionar ya la ejecución de esto de acá, ¿sí? Debería salir que está matriculado, ¿sí? Entonces vamos a probar. Damos clic derecho Run. Listo. Entonces aquí se está ejecutando, ¿no? Primero se está ejecutando, recuerden, Java siempre va a partir del método main y todo lo que está dentro del método main va a ejecutar. Entonces aquí dice, primero se ejecuta, dice esta es la clase principal, y luego lo que está haciendo aquí es creando el objeto carro 1 a partir de la clase vehículo, le está inicializando y está ejecutando su método, ¿sí? Porque este es el único método que nosotros podemos acceder, y se ejecutó esto, y a la vez cuando se crea se va a ejecutar todo lo que está acá, ¿sí? Entonces lo que nos está mostrando, el vehículo está matriculado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Cuándo asoma y cuándo no va a aparecer esto de aquí? Por ejemplo, cuando yo quiero darle un punto a ver qué nomás tengo acceso, ¿sí? Aquí solo accedo a lo que tiene público la clase el vehículo, ¿sí? Recuerden que carro 1 viene de la clase vehículo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si yo no pongo placa, por ejemplo, con private, vamos a ver lo que sucede acá cuando yo pongo carro, punto, ¿sí? Aquí yo también tengo acceso al atributo placa, pero esto no debe ser así, ¿sí? Siempre las clases que vayamos a crear, los atributos deben ser privados para yo no poder acceder directamente a este atributo, ¿sí? Entonces por eso lo volvemos acá, regresamos acá, probamos de nuevo y ya no está placa, ¿no? Entonces ya está ahí como lo dice la programación orientada a objetos. Listo. Ahora vamos con esta parte de aquí, que era el método constructor. Recuerden, yo les decía, cada vez que un objeto se crea a partir de una clase, lo que ejecuta es el método constructor, ¿sí? Aquí también nos vamos a referir a una ayuda que nos da el IntelliJ IDEA, ¿sí? Nosotros, si después de definir los atributos podemos definir el método constructor, después de esto le damos un enter y en una línea le vamos a dar clic derecho, en una línea vacía, clic derecho, y hay una opción aquí que se llama generar o generate, ¿sí? Y aquí me dice qué quiero generar, ¿sí? Y aquí lo voy a seleccionar el método constructor, ¿sí? Y aquí me dice qué atributos de la clase quieres que se inicialicen en el método constructor, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que se inicialice todos, ¿no? Selecciono todo, ¿sí? Le pongo OK. Generalmente cuando se crea una clase nosotros debemos dar valores a cada uno de los atributos identificados. Listo. Entonces, aquí sale un error y ya les voy a indicar por qué. Entonces, analicemos cómo se estructura el método constructor. Si ustedes se fijan, el método constructor también es público, ¿sí? El método constructor, hay un tema interesante aquí, que todos los métodos, por ejemplo, deben iniciarse con minúscula,
Si se fijan, el método main, el método sumar que hicimos hace rato, el método es matriculado, inician con minúscula, pero únicamente el método constructor va a tener el mismo nombre de la clase, ¿sí? Es como una excepción a esa regla. Cuando analicen ustedes lo del camel case, van a darse cuenta, camel case con Java o la notación que utiliza Java, van a ver cómo se escriben los métodos, cómo se escriben las clases. Esa es la investigación que ustedes están trabajando en ello. Entonces el método constructor, ¿sí? Que es este de aquí, recibe tres parámetros y son los que nosotros indicamos al crear, y son los tres valores de acá. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo vaya a crear un nuevo carro en este caso, o un nuevo objeto a partir de la clase vehículo, voy a tener que asignar a los atributos de acá y a valores iniciales, ¿sí? Voy a darle una placa, una marca y un año, ¿sí? Entonces eso es lo que me está diciendo. Esta palabrita this se refiere al nombre de la clase en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, en lugar de poner vehículo.placa, así, le puedo colocar directamente this, ¿sí? Porque me estoy haciendo referencia, o sea, this se utiliza para referirme a la clase en la que estoy. Entonces, y a referirme a los atributos que están dentro de esta clase, ¿sí? Para eso es el this. Y lo que estoy haciendo es todo lo que venga a través de estos argumentos, ¿sí? Se asignen a estas variables. Entonces, ¿cuál va a ser el orden, digamos? Cuando yo voy a crear un objeto, voy a dar valores a estos atributos, ¿sí? Cuando llegue acá, cuando se vaya a instanciar, lo que va a hacer el método constructor es los valores que yo esté pasándole ahí al crear el objeto, le voy a asignar a los atributos de acá. ¿Y cuál es la forma de asignar? Con esta operación de aquí, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es el valor de aquí le estoy asignando a esta variable de acá, y para que quede almacenado ahí, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Este operador está muy demorado. Listo. Entonces, hay un error que nos está saltando aquí y vamos a ver a qué se refiere. Aquí me dice que el error que está saltando está provocándose acá. Y si es que yo dejo ahí el cursor, me va a decir que como ahora ya tenemos configurado el método constructor, nosotros sabemos que el método constructor recibe tres parámetros y acá no le estamos enviando ninguno. Entonces ese error me está diciendo, ¿sí? Entonces aquí yo debería pasarle los valores. Entonces aquí, si yo comienzo a escribir, por ejemplo, yo debería colocar en el orden que está acá, ¿no? Placa, marca y año, ¿sí? Entonces, vamos con la placa. Vamos a poner un AGD. Ya, esta es la placa, coma, ¿sí? Aquí voy a escribir y aquí me sale una ayuda. Fíjese acá arriba que hay una opción que dice string placa. Quiere decir que estos tres argumentos son los que están definidos en el constructor placa, marca y año. Y me está indicando cuál es el orden, ¿no? Entonces me dice que primero va placa, luego marca y luego año. Entonces ahorita me toca un string. Vuelvo a colocar un string que va a ser, por ejemplo, Toyota, ¿sí? Luego de las comillas cierro comillas, coma, y me dice el año, ¿sí? Va resaltándose acá, ¿no? Entonces aquí lo voy a colocar año, vamos a poner el año 2000. Ya, listo. Entonces ahí está definido, ¿sí? Igual acá, lo mismo que les mencionaba, que yo para pasar el parámetro de la suma podía pasar directamente los números, o podría definir primero una placa, una variable, ¿no? Que almacene primero un valor. Por ejemplo, puede ser placa. Voy a colocarle placa igual, y aquí le voy a colocar AGB un número, ¿sí? Y en vez de pasar directamente la placa, yo puedo también pasar la P y va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ojo aquí que lo que me sale aquí como en color gris, no es que eso debemos de escribir, sino nada más es una ayuda del IntelliJ para saber en qué orden están ubicados los argumentos que se declararon acá en la placa, en el método constructor, ¿sí? Entonces, podemos dejarle IP, va a ser lo mismo, ¿no? En vez de colocar directo esto acá, va a ser a través de una variable. Igual esto podemos hacer lo mismo, pero por el momento está bien ahí. Listo.
Entonces, vamos a ver si funciona. La idea es que cuando yo voy a crear el objeto carro, le voy a pasar ya los valores, ¿sí? Y cuando yo imprima, voy a agregar un valor aquí. Entonces, entonces yo le voy a decir aquí que el vehículo está matriculado. Entonces aquí yo voy a hacer agregar un pequeño valor para que en medio de este texto me salga el valor de una variable. Si yo le voy a decir el vehículo, va a ser así, el vehículo con placas, ¿sí? Y aquí voy a mandar a imprimir la placa, ¿sí? Esta placa de aquí, ¿sí? Entonces voy a colocar el vehículo, placa, ¿sí? Esta placa de acá, el vehículo, va a salir aquí la placa. Recuerden que cuando inicializamos esto ya va a quedar con un valor. Ese valor quiero mostrar acá, está matriculado, ¿sí? Entonces vamos a probar esto de aquí. Damos clic derecho, run. Ya, bueno, aquí me comí una. Vamos de nuevo. Ya, entonces, dice, el vehículo placa está matriculado, ¿sí? Entonces, recuerden aquí, nosotros aquí estamos creando el objeto carro 1 y a partir de la clase vehículo le estamos pasando los valores para el constructor. En este momento ya queda guardado que este carro va a tener esta placa, va a ser de marca Toyota y va a ser del año 2000. Cuando yo acceda, después de haber inicializado, cuando yo acceda a sus métodos, recuerden los métodos, a través del método es la única forma de yo poder ver la información de los atributos de esta clase. Entonces a través de esto yo puedo mostrar, ¿no? Entonces aquí me dice que se concatena, ¿no? Como ya tiene un valor, la placa ya tiene un valor, ¿sí? Entonces ya puedo mostrar aquí. Entonces ya me sale aquí el vehículo con la placa AGB está matriculado, ¿sí? Ahora, aquí no es necesario que, por ejemplo, aquí yo tengo que pasar la placa, ¿no? Como les decía, yo puedo pasarles una placa que puede ser directamente insertada a través del string, ¿sí? O yo puedo pasar esta variable. Y si se fijan aquí, esta variable no necesariamente tiene que llamarse placa, aunque por buenas prácticas tratamos de utilizar los mismos nombres para poder ubicarnos sobre todo, pero no es necesario, ¿no? Y aquí puedo ponerle placa, ¿sí? Y acá también puedo colocarle placa, ¿sí? Listo, ¿sí? Bien. Listo, con eso ya tenemos creado ya esta instancia. Entonces lo que toca ahora es, hay un tema más aquí que nos toca ver, es que se maneja también a nivel de las clases los getters y setters, ¿sí? ¿Qué significa los getters y setters? Eso significa que nosotros necesitamos de alguna manera también modificar la placa o modificar la marca. Imaginemos que nosotros aquí terminamos de crear, que le creamos el nombre que sea Toyota, pero al momento de crear se creó mal porque Toyota no se escribe así, sino es con la Y, ¿sí? Y nosotros necesitamos cambiar ese valor, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí, como tengo placa, capaz la placa sí puedo ponerle otro valor, ¿no? Si se fijan aquí puedo acceder y agregar otro valor a esta variable de aquí. Pero como yo quiero cambiar un valor que está en el objeto carro 1, si yo le coloco carro 1, punto, no tengo donde me dice placa. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puedo acceder a esta variable placa, ¿sí? Entonces, para acceder nosotros necesitamos de métodos. Recuerden, nuevamente, los atributos son privados y la única forma de acceder a los atributos debe ser a través de los métodos. Entonces, asimismo, el IntelliJ IDEA me da una posibilidad de generar automáticamente métodos para leer y métodos para escribir en los atributos de una clase, ¿sí? Y para eso son los getters y setters. Asimismo, luego del constructor, para mantener ordenado el código, vamos a dar clic derecho, vamos a ir a generar y en generar vamos a utilizar getters and setters, ¿sí? Y lo correcto sería
o lo correcto es más bien seleccionar todos los atributos de la clase y generarle los getters y setters. Recuerden que los getters y setters a la larga son métodos, ¿sí? Métodos que me permiten modificar o acceder a los atributos de la clase. Vamos ok, vamos a ver que se genera un código, ¿no? Aquí ya se generó el código. Si nos fijamos, utilizamos o Java utiliza generalmente, o la mayoría de los lenguajes de programación utilizan la palabra get para decir que voy a leer la información y la palabra set para escribir en el atributo, ¿sí? Aquí me va a retornar la placa, el valor de la placa, y aquí voy a escribir, ¿sí? La placa. ¿Listo? Voy a escribir en la placa, ¿sí? Y asimismo con marca, get marca, set marca, get year, set year, ¿sí? Hay una cosa aquí, cuando nosotros necesitemos cambiar el valor, vamos a necesitar el valor por el cual va a ser cambiado. Recuerden que al inicializar, yo aquí en placa le tuve AGB 909, ¿sí? Pero yo en algún momento voy a necesitar cambiar, y para eso está el set placa. Pero el set placa, recuerden, esto tiene la misma estructura de un método: el modificador de acceso, si es que retorna o no algo, el nombre del método y los parámetros. En este caso, como voy a escribir, yo tengo que recibir un valor aquí, y por eso estoy recibiendo un string placa. Dentro de este método lo que voy a hacer es, de nuevo, tal cual como hizo el constructor, ¿no? Recibí una placa y le asignó a esta placa de aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a recibir esta placa y le voy a asignar, le voy a reemplazar el valor. Entonces vamos a probar eso. Y asimismo, cuando queremos verificar que la placa fue cambiada, entonces voy a utilizar el get placa. Este método get placa asimismo tiene un modificador de acceso, la misma firma de un método. Acuérdense, toda esta estructura de aquí se llama la firma de un método. Esta firma del método getPlaca tiene el modificador de acceso. Este sí va a devolver un valor porque quiero saber si la placa fue o no cambiada. Entonces me va a devolver la placa como tal. O sea, cuando yo tengo aquí un string, el valor de aquí que está después de la palabra return va a devolverse acá, ¿no? Sí, se va a devolver, ese valor se va a devolver. Entonces viene el nombre. En el caso de que yo quiera mostrar un valor, no necesito pasarle ningún parámetro. Solo cuando necesito escribir, ahí sí. Pero cuando voy a solo ver la información, no necesito de ningún parámetro aquí, por eso está vacío, y de ahí vienen las llaves y acá retorno la placa. Entonces vamos a probar acá. Inicialmente fue creado con el valor de Toyota, pero ese valor voy a cambiar. A ver, vamos a decir que esto fue 90G. Vamos a decir que la placa también está mal, ¿sí? Listo, vamos a cambiarle ahí. Ahora, vamos a corregir este error, ¿no? Que no es 900G, sino es 909, es un número después de la línea en la placa. Entonces vamos a cambiar. Recuerden que esto de aquí es nada más para comprobar, ¿no? Porque en este método nos devolvía la placa, ¿no? Entonces, para nosotros comprobar, vamos a obtener. Bien. Ahora, vamos a ir carro, punto, y aquí ya va a aparecer más. Recuerden que antes teníamos solo es matriculado, pero ya tenemos todos los getters y setters generados. Entonces vamos a hacer, en este caso que voy a escribir, utilizar un set, ¿sí? Un set placa. Y le voy a pasar la nueva placa. En este caso va a ser corregida, ¿no? AGB-909, ¿sí? Listo. Para confirmar esto, yo voy a acceder a sí mismo el nombre del objeto punto get placa, ¿sí? Y con esto confirmo de que el valor fue cambiado. Voy a ejecutar el código y vamos a ir analizando conforme el resultado, ¿sí? Y aquí... listo, analicemos aquí. El objeto carro fue inicializado con estos valores. Me sale la opción que la placa, que está todavía con un error, está matriculado. Hice el cambio, pero no me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Porque yo no mandé a imprimir. ¿Sí? Yo no estoy imprimiendo nada aquí. Yo debería imprimir este valor. Porque aquí solo estoy obteniendo el valor, pero no estoy mostrando. Internamente la máquina está guardada en una variable, pero no muestra. Entonces yo tengo que mostrar este valor, ¿sí? Entonces para eso utilizo un south, ¿sí? Ahora, asimismo, como en el caso del método suma, yo le asignaba primero un valor, pero yo puedo, en vez de asignar el valor, mandar a imprimir directamente lo que me devuelve, ¿sí? Entonces dentro del south yo envío a imprimir
lo que me va a devolver este método, acuérdense que esto de aquí me va a devolver un string, entonces es como si todo esto fuera así, ¿no? Un string, ¿sí? Pero aquí este objeto va a ser el que llame al método getPlaca y le devuelva un string, y este string se va a imprimir porque ya está dentro del paréntesis del system.out.print. Entonces ahora sí, vamos a ejecutar. Y listo, aquí está, ¿no? Dice, el vehículo con las placas AG9 ha sido matriculado, pero como ya le cambiamos el valor, acá ya me sale el valor corregido. ¿Sí? Y todo eso, toda esa información se está guardando ¿dónde? En una instancia de este modelo, de esta base, de este molde. ¿Sí? Nosotros, si bien aquí tenemos la clase como tal descrita en programación, pero estas operaciones se hacen en memoria, ¿sí? Se genera en la memoria RAM de la computadora, todo lo que está aquí. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros ahora se termina la aplicación o se termina de ejecutar el programa nuestro y todo se borra, ¿no? Entonces para eso luego ya se utilizan bases de datos para poder mantener esa información, ¿sí? Bien, entonces ahí queda entonces ya lo que necesitamos hacer. La idea es que nosotros podamos crear todas las clases y podamos inicializar con un objeto cada uno, ¿sí? Cada clase que vamos a crear hay que crear un objeto acá, entonces nosotros podemos hacer así. Entonces vamos a dejar como más o menos va a ir. Aquí va a quedar una placa, podemos pasar por el momento directamente, por ejemplo, a GD 9090, ¿ya? Vamos a dejarle como Toyota mismo, ¿sí? Y aquí podemos, yo creo que hasta crear nada más, ¿sí? Entonces sería estas partes de aquí, ¿no? ¿Sí? Sino nada más de esto de ahí. Ojo, aquí yo puedo crear, ¿no? Así como tengo un vehículo, puedo crear más vehículos, ¿no? O sea, el carro 1, el carro 2, ¿sí? Y puedo seguir convirtiéndose en AGD, es AGA, y este ya no es, por ejemplo, 8990. Este ya no es un Toyota, sino va a ser un Chevrolet. Y Chevrolet. Y este va a ser más nuevo, va a ser del año 2020, ¿sí? Es un carro 2. Igual, aquí como yo sé que esta inicialización o esta instancia de las clases funcionó, comprobando, ¿no? Imprimiendo, ¿sí? ¿Y cuál es el método que me devuelve? El método get, ¿sí? En este caso voy a ver qué carros nomás están. Voy a hacer, por ejemplo, el carro 1, quiero saber qué marca es. Carro 1.get marca, ¿sí? Puedo hacer lo mismo, carro 2, get marca, y voy a saber si es que están generados, si fueron creados. Ahí, ¿sí? Voy a ejecutar y me debería imprimir Toyota y Chevrolet, ¿sí? Ah, perdón, aquí de nuevo estoy obteniendo, pero no estoy imprimiendo, ¿sí? Entonces aquí es South, y aquí en vez de enviar algo a imprimir, le puedo copiar aquí, ¿sí? Recuerden, aquí generalmente mando a imprimir un texto, pero como esto me devuelve un string, el get marca me devuelve un string, yo puedo mandar a imprimir. Y lo mismo va a suceder con South. Y acá, así. Sí, nótese, ¿no? Que aquí están los métodos. Aquí. Esto devuelve un string y eso se imprime. Listo. Ejecutamos. Y aquí está impreso. Sí, yo creo que esto tendríamos que hacer cada uno de ustedes. Ustedes van a crear un cliente y van a mostrar su nombre. Van a crear un instructor y van a mostrar su sueldo. ¿Sí? Vamos a crear ¿qué más había? Una escuela y vamos a imprimir su atributo. ¿Sí? Creamos las clases por separado y luego ya vamos mostrando sus atributos. ¿Sí? En cada una de las clases. Esa es la idea. ¿Sí? Crear con estos atributos que están aquí y mostrar con un set, ¿no? Ya no vamos a crear la clase acá que hicimos de prueba, ¿no? Es matriculado, sino nada más vamos a utilizar los métodos. A ver, cada clase va a tener los atributos privados, los métodos públicos, pero aquí estos métodos son generados, ¿no? El constructor es generado con generate constructor,
Y después de ellos están generados los getters and setters, ¿sí? Que son todos estos. Entonces, con esto ya podemos comenzar a trabajar, ¿sí? A cambiar valores, a obtener valores. Hasta ahí iría la tarea. Entonces, igual esta tarea la van a subir el código por el momento, porque luego vamos a repasar un tema de repositorios en Git para poder subir las tareas, pero por el momento vamos a subir. Vamos a copiar este código de aquí, le vamos a guardar en un archivo de texto con el bloc de notas, ¿sí? Aquí, en un bloc de notas, ¿sí? Y lo vamos a subir este archivo. Este archivo subimos como tarea, ¿sí? Listo. Espero que este tutorial les ayude y que cumplan con la tarea que está designada. Y en clases luego continuamos ya con el resto, con las relaciones que nos quedaría pendiente, porque hasta ahora solo hemos trabajado en las clases. Luego tenemos que hacer las relaciones de agregación, de composición, y eso llevarlos al código, ¿sí? Listo. Entonces nos vemos en clase.